Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Estudio del Nuevo Testamento, libro desarrollado por el profesorado de la Universidad Global. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que lea también este libro, el Estudio del Nuevo Testamento. Estamos ya por terminar la unidad número 3, titulada 8 cartas para todos, y el Apocalipsis. Estaremos cerrando ya con el capítulo número 13, el Apocalipsis. Y el autor del libro nos introduce a este capítulo con la siguiente historia. Dice que para enseñar a sus hijos sobre la armadura de Dios, de Efesios 6 del 10 al 18, el personal de un ministerio infantil organizó un drama en el que el hombre representaba un creyente. Estaba vestido con ropa blanca, recubierto con armadura, y llevaba una espada y escudo. Su enemigo estaba vestido de negro y representó al diablo. En el drama, los dos hombres pretendían luchar el uno con el otro. Finalmente, el guerrero de blanco venció al de negro. Al final del drama, el líder les pidió a los niños que explicaran el significado del drama. ¿Qué les enseñó?, les preguntó. Algunos dijeron que mostró la importancia de llevar la armadura de Dios, y otros dijeron que representa la necesidad de la verdad o la fe. Pero un niño pequeño capturó la esencia del drama con una simple declaración. Él dijo: nos muestra que al final el hombre de blanco gana. A pesar de todos los detalles difíciles de entender en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, este mensaje destaca sobre todos los demás. Al final, Jesús gana. Juan lo vio volver como un conquistador en un caballo blanco, seguido por un ejército vestido de blanco y también montado caballos blancos. Cristo volverá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores para recompensar a sus santos y juzgar a sus enemigos. El gran tema de Apocalipsis es que Jesús vence y los que vencen el mal reinarán con él. Nuestra primera lección es la lección 13.1, titulada El trasfondo de Apocalipsis. Más de ningún otro libro de la Biblia, Apocalipsis revela a Jesús, dando más de 70 descripciones de nuestro Salvador. Y aunque los evangelios hablan de la primera venida de Cristo, Apocalipsis describe su segunda venida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Devela también la victoria máxima de Cristo sobre el mal. El primer tema clave de esta lección, mis hermanos, es el título. Como se planteó en la lección 1.3 de nuestro estudio, la palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupto, que significa develar o revelar algo oculto. Los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis usan visiones y símbolos para revelar el futuro. Apocalipsis hace esto al permitirnos ver a Jesús en su gloria a través de los cuadros y descripciones vívidas, y también al predecir eventos tales como el regreso de Jesús para vencer al mal. De esta manera, Apocalipsis revela a Jesús y su victoria futura. Además de su escritura apocalíptica y profética, Apocalipsis está en la forma de una carta. Juan escribió Apocalipsis como una epístola a las 7 iglesias que están en Asia. La forma de la carta se extiende del saludo hasta el capítulo final del libro. El siguiente tema clave es el autor y la fecha. Concluimos que el escritor de Apocalipsis es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, y esto se concluye por al menos 4 razones, mis hermanos. Primero, el autor 4 veces se refiere a sí mismo como Juan. El libro revela que era un judío que conocía bien las escrituras y que tan solo necesitaba mencionar su nombre a las 7 iglesias para ser reconocido. La mayoría de los eruditos de la Biblia concuerdan que este escritor bien conocido y espiritual era Juan el apóstol. Número 2, el autor declara que estaba en la isla de Patmos y menciona sufrimiento. Aunque no sabemos la severidad de su tribulación, puede haber sido menos severa que a otros debido a su edad y naturaleza de su supuesto crimen. No obstante, su situación pudo llenar fácilmente el vaso de sufrimiento de Jesús, que dijo que Santiago y Juan beberían. Santiago fue decapitado y creemos que su hermano Juan fue desterrado a Patmos. Número 3. Algunas frases y temas en Apocalipsis son similares a los inspirados por el Espíritu en el Evangelio y también en las 3 epístolas de Juan. Por ejemplo, Juan presenta a Jesús como el Verbo en Juan 1.1 y 1.14 y nuevamente en primera de Juan 1.1. En Apocalipsis él se refiere a Jesús como el Verbo de Dios en el capítulo 19 versículo 13. Ningún otro escritor del Nuevo Testamento describe a Jesús como el Verbo. Además, Juan es el único escritor del Evangelio que llama a Jesús el Cordero, esto en Juan 1.29. El Cordero es un énfasis importante dentro del libro de Apocalipsis, y esto agrega a la evidencia que el apóstol Juan escribió el último libro del Nuevo Testamento. También debemos notar que el estilo y algunas de las palabras en Apocalipsis difieren de los otros libros de Juan. Sin embargo,
Imaginaríamos esto porque el marco de Apocalipsis es inusual y su propósito es único. Cuando Juan escribió su evangelio, él era más joven y serenamente escribió sobre experiencias en la tierra. En contraste, mis hermanos, Apocalipsis es un libro lleno de emoción. Juan era un prisionero anciano sufriendo en una isla cuando lo escribió. Una y otra vez escribió lo que vio en una visión o escuchó decir a un ángel, ya que este no fue el caso de los otros escritos de Juan. Esa podría ser la razón de la diferencia en el estilo y el idioma entre Apocalipsis y los otros escritos. Y número 4, muchos de los padres de la iglesia primitiva, como Ireneo, Tertuliano, Justino Mártir, Hipólito y Orígenes, creyeron que el apóstol Juan era el autor de este libro. La mayoría de estos padres de la iglesia primitiva e historiadores concuerdan que el apóstol Juan escribió Apocalipsis como en el año 95. El gobernador romano de ese tiempo era Domiciano, un cruel César que gobernó desde el año 81 hasta el 96. Lo siguiente que leemos en la lección es el marco. Cuando escribió Apocalipsis, Juan estaba sufriendo en la isla de Patmos. Esto lo vemos en el capítulo 1, verso 9. Una isla en el mar Egeo cerca de las 7 iglesias a quienes se dirige en este libro. El gobierno romano enviaba a criminales ahí a Patmos para cumplir una cantidad específica de tiempo o posiblemente morir en la isla. Y así Juan no estaba solo en la isla. Domiciano o uno de sus gobernadores desterró a Juan a Patmos, posiblemente por hacer proselitismo o por propagar una superstición. Como el resto del Nuevo Testamento, el mensaje que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir en Apocalipsis es para creyentes de todo tiempo. No obstante, para interpretar Apocalipsis o cualquier libro de la Biblia correctamente, necesitamos entender a los primeros lectores lo más posible. Con esta perspectiva, notamos que Juan dirigió Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:4. Los creyentes en ese tiempo enfrentaban persecución y lo enfrentaban por varias razones. Primero, los cristianos se negaban a participar de las religiones griegas o romanas. No tomaban parte del culto del templo, de las fiestas y de las reuniones públicas relacionadas con los dioses griegos y romanos. También, los cristianos rechazaban las religiones locales o nativas, muchas de las cuales daban énfasis a fertilidad o fructificación. También, en lugar de confiar en las enseñanzas humanas y de la sabiduría mundana, los creyentes confiaban en la sabiduría de Dios. Así también rechazaban muchas otras enseñanzas falsas de los puntos de vista del mundo griego y romano. También la persecución vino y fue causada por judíos incrédulos. El gobierno romano no exigía que los judíos rindieran culto al César, pero en cambio les permitía adorar en sus sinagogas. Sin embargo, los judíos incrédulos rechazaban a menudo a los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías y los echaban de las sinagogas. Cuando esto pasó, los judíos creyentes ya no estaban protegidos de rendir culto a los gobernantes romanos. Domiciano tenía un alto concepto de sí mismo y fue el primer César en exigir el título Señor y Dios. Sin embargo, Juan usaba la misma frase para recordar a los creyentes que existía un solo Señor y un solo Dios. Al final, los cristianos fieles que se negaban a rendir culto al César romano vinieron a ser conocidos como enemigos del gobierno, y ellos enfrentaban la posibilidad de perder sus trabajos, sus amigos, familias e incluso su vida. De esta manera, la lealtad a Jesús trajo persecución. Discernir estas fuerzas de persecución, mis hermanos, nos ayuda a que entendamos las alabanzas y reproches de Juan a las 7 iglesias. Es decir, la persecución estaba causando que algunos creyentes transiguieran. Ellos estaban doblando sus creencias para evitar la persecución. Ahora leemos acerca de los temas de este libro de Apocalipsis. El primer y mayor tema de Apocalipsis es que Jesús volverá para triunfar sobre todo mal. Juan recalca que el tiempo del retorno de Cristo está cerca. Entonces todos sabrán que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Juan resume su tema principal en Apocalipsis 1:7, donde leemos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La victoria final de Jesucristo sobre todos sus enemigos es cierta. Un segundo tema de Apocalipsis, mis hermanos, es que solo los que vencieron el mal en esta vida van a heredar el reino de los cielos. El Señor inspiró Apocalipsis para alentar a los creyentes que enfrentaban persecución. Satanás estaba trabajando por medio de los césares romanos para oponerse y apartar la adoración de Dios y del Cordero. Juan pone en claro que cada persona debe escoger entre el Cordero y la bestia. Nadie puede amar al mundo y además a Dios. Toda persona que escoge la marca de la bestia será atormentada eternamente.
Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios dará la corona de vida a los que son fieles hasta la muerte. El reino celestial solo es para los que vencen por la gracia de Dios. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 13.1. Empecemos ahora la lección 13.2, titulada Comprender Apocalipsis. Y el primer tema clave es 4 puntos de vista para interpretar Apocalipsis. Y por lo general, los creyentes toman uno de los 4 métodos para poder interpretar Apocalipsis. El primero es el enfoque del pasado o preterista. Este nos dice que Apocalipsis capítulos 1 al 18 ocurrió en el primer siglo. En otras palabras, los preteristas mantienen que las profecías de Apocalipsis fueron cumplidas mientras los primeros cristianos luchaban contra Roma. Y ellos ponen de relieve el pasado y creen que Apocalipsis dice muy poco del futuro. Y en verdad que parte de Apocalipsis sí se aplicó directamente a la Grecia primitiva. La ciudad de Roma se construyó sobre 7 montes y los césares o emperadores eran crueles con los cristianos. Sin embargo, el enfoque preterista parece estar en conflicto con otros pasajes de las Escrituras. Parece imposible hacer caber todo Apocalipsis desde el 1 hasta el 18 en el primer siglo. Y aunque algunos eruditos parecen hacer conexiones entre la historia del primer siglo y los eventos en Apocalipsis, muchas de estas identificaciones históricas son muy subjetivas e inciertas. Los cristianos que toman el enfoque historicista o histórico, que sería el segundo, también miran hacia el pasado, pero ellos no limitan Apocalipsis a los primeros 100 años de la iglesia. En cambio, ellos intentan armonizar Apocalipsis con eventos históricos desde la iglesia primitiva hasta el presente. Dan énfasis a acontecimientos claves en la historia como el surgimiento de la Iglesia Católica y las cruzadas. Es más, el enfoque historicista no cree en una gran tribulación al final de los tiempos. Los que se adhieren a este enfoque piensan que la tribulación y otros eventos se extienden a lo largo de la historia de la Iglesia. El problema inherente con este enfoque es que la interpretación es subjetiva en lugar de objetiva. Es decir, cada generación interpreta Apocalipsis de una manera diferente. El tercer punto de vista, a diferencia de los primeros, es el enfoque espiritual o idealista, y este no enfrenta el pasado. Los individuos con este enfoque creen que Apocalipsis es como una parábola, es decir, dicen que Apocalipsis trata con ideas espirituales, no personas y no eventos reales, no pasó y no pasará. Para los idealistas, el libro de Apocalipsis enfatiza conceptos de guerra espiritual y el triunfo de Dios sobre el mal. Sin embargo, el enfoque idealista contradice otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Pablo no dice que el anticristo es solo una idea. Enseña que el anticristo será una persona real. Esto en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Y no podemos aceptar cualquier enfoque, incluso el punto de vista idealista, que no concuerde con el resto de la Biblia. Finalmente, multitudes de creyentes hoy toman el enfoque futurista hacia Apocalipsis. Los futuristas creen que los eventos de Apocalipsis 4 al 22 tendrán un lugar en el futuro. Específicamente creen que Apocalipsis 5 al 19 ocurrirá durante un periodo de 7 años conocido como la tribulación. Basado en Daniel 9:27, el enfoque futurista mantiene que este periodo de 7 años de la ira y juicio de Dios acabará con el retorno de Jesucristo. Entonces seguirá Apocalipsis capítulos 20 hasta el 22. Hay menos problemas con el enfoque futurista que con los otros 3. De este modo, a lo largo de este capítulo vemos Apocalipsis como en su mayor parte acerca del futuro. Al mismo tiempo, no debemos olvidarnos que la profecía se cumple a menudo de 2 maneras. Puede tener un cumplimiento histórico, pero también un cumplimiento al fin de los tiempos. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús profetizó muchos eventos. Algunos de estos se cumplieron históricamente en el año 70 después de Cristo, pero el mayor cumplimiento vendrá al final de los tiempos. De manera similar, Juan vio el imperio romano como una gran bestia que odiaba a la iglesia. Aún así, en los últimos días, otra bestia se levantará como el imperio romano. Esta bestia perseguirá a los creyentes y gobernará durante los años finales de la tribulación. Leamos ahora sobre el bosquejo y la estructura de Apocalipsis. Muchos maestros de la Biblia usan Apocalipsis 1:19 como un bosquejo natural del libro. Ahí leemos: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo nos sugiere 3 partes para el libro de Apocalipsis. Lo que has visto se refiere a la visión que Juan vio de Cristo en el capítulo 1. Las que son se refiere a las 7 iglesias en Asia Menor, que son los capítulos 2 al 3. Y lo que ha de ser después se refiere al futuro, capítulo 4 hasta el capítulo 22. Ningún otro bosquejo parece ser más fácil o más claro que este.
Leamos ahora sobre los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Juan escribe aproximadamente 3 grupos de 7, los sellos, las trompetas y las copas. Cada fase del juicio es peor que sus predecesores, es decir, los sellos son menos severos que las trompetas y las trompetas son menos aterradoras que las copas. Juntos, los sellos, las trompetas y las copas se extienden desde Apocalipsis capítulo 5 hasta Apocalipsis capítulo 16. Otro tema clave de la lección son las ilustraciones y descripciones de Jesús en Apocalipsis. El mayor valor de Apocalipsis no es lo que enseña del dragón, de la bestia del mar o de la bestia de la tierra. No es lo que Apocalipsis enseña del nuevo cielo, la nueva tierra o la nueva Jerusalén. El valor supremo de Apocalipsis es lo que el libro enseña acerca de Jesús. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Apocalipsis nos da entendimiento de Jesús que ningún otro libro da. De manera única, revela la gran gloria y majestad del Salvador al que servimos. La lista que sigue no es exhaustiva, pero proporciona una riqueza de revelación acerca de Jesús. Nos muestra a Jesús como el que es y que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:4 al 8. Nos muestra a Jesús como el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Lo muestra como el primer amor de todo creyente. Apocalipsis 2:4. Lo muestra como el que no borra los nombres de los que vencieron del libro de la vida, pero confesará sus nombres delante del Padre. Apocalipsis 3:5. En el 3:20 lo muestra como el que llama pacientemente a la puerta del corazón de cada creyente tibio, queriendo restaurar la relación. En el 7:17 es el Cordero en el medio del trono. En el capítulo 19, verso 13 es el Verbo de Dios. En el capítulo 22, verso 7 es el Salvador que viene pronto. Entre muchas otras descripciones que hace Juan acerca de Jesús, esas solamente son unas cuantas. Teniendo esas descripciones en mente, mis hermanos, todo el resto del libro es pobreza comparado con esta riqueza de conocer a Jesús. Estudiando los 7 sellos en el libro no es nada comparado con regocijar por el que es digno de abrir el libro. Apocalipsis 5. Aún mientras leemos de las 7 trompetas, la trompeta que significa más es la que anunciará el retorno de nuestro querido Salvador. Igualmente, podremos temblar ante el juicio severo forjado mientras las 7 copas de la ira son derramadas. Sin embargo, ¿qué es todo esto comparado a la profundidad del amor de Dios vertido por nosotros en la cruz, mis hermanos? Nosotros no nos inclinamos ante un Cristo falso, más bien es el Cristo verdadero que vuelve en un caballo blanco con sus santos que alzan nuestros espíritus. Con eso cerramos la lección 13.2. Demos comienzo ahora a la lección 13.3, los símbolos, personajes y contrastes en Apocalipsis. Empezamos leyendo acerca de los símbolos de este libro. Anteriormente ya observamos que las escrituras apocalípticas hablan a través de símbolos. Dios pudo haber inspirado a Juan a usar símbolos para proteger a los cristianos, ya que estos símbolos fueron discernidos y entendidos solo por creyentes. Los enemigos de Jesús no podrían usar sus parábolas para condenarlo. Igualmente, los enemigos de los creyentes no podrían usar Apocalipsis para condenar a los creyentes. Sin embargo, Juan también usó símbolos por una razón mayor, para darnos ilustraciones de palabras que agregan emoción y valor a la verdad. Por ejemplo, Apocalipsis 1 del 12 al 20, Juan podría haber dicho simplemente que Jesús caminó entre las 7 iglesias. Sin embargo, usar el símbolo de un candelero en vez de la palabra iglesia nos da una ilustración. El candelero nos recuerda que la iglesia está en el mundo para brillar y ser esa luz en la oscuridad. En otro ejemplo, Juan podría haber dicho que un líder malo se alzará para gobernar el mundo. Sin embargo, usó el símbolo de una bestia para recalcar que el líder más vil sería el anticristo. Nuevamente, en lugar de simplemente contrastar la iglesia con un sistema mundano, Juan usó los símbolos de una novia pura y una ramera para expresar el contraste de manera más vívida. Los símbolos comunican la verdad de una manera poderosa y emocional. Es importante permitir que Apocalipsis explique sus propios símbolos cuando sea posible. Las parábolas que hoy entendemos mejor son las que explicó Jesús. De la misma manera, mis hermanos, los símbolos que entendemos mejor en Apocalipsis son los que nos explica Juan. Le voy a mencionar algunos de estos muchos símbolos con su significado y junto con la referencia de la escritura que corresponde a cada uno de ellos. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis 1 del 12 al 13 encontramos los 7 candeleros y vemos que en Apocalipsis 1:20 nos da el significado que son las siete iglesias. En Apocalipsis 4:5 se mencionan las 7 lámparas y en ese mismo versículo nos enseña el significado, los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo.
En Apocalipsis 5:6 se mencionan los 7 ojos y ahí mismo nos hace ver que son los 7 espíritus de Dios, también el Espíritu Santo. Tenemos en Apocalipsis 12 del 1 al 2 la mujer y el niño. Apocalipsis 12:5 vemos que es Israel y Cristo. Tenemos las aguas en las que la mujer se sienta, que es Apocalipsis 17:1, y vemos que son los pueblos del mundo, Apocalipsis 17:15. En Apocalipsis 22:16 se menciona la raíz de David y podemos ver ahí mismo que es Jesús, Apocalipsis 22:16. Solamente son algunos de los ejemplos que podemos encontrar a través de todo este libro, mis hermanos. Leamos ahora de los personajes en la historia o drama de Apocalipsis. Ya hemos notado ya muchos de los personajes en Apocalipsis. La lista siguiente solamente resume la mayoría de ellos. Jesucristo, este libro lo revela como uno semejante al Hijo del Hombre, como el Cordero, el león, un hijo varón, el jinete del caballo blanco y aquel sentado en el gran trono blanco. Está Dios el Padre, el que está sentado en el trono, y es referido así a lo largo de la narrativa. Está el Espíritu Santo, que es referido como los 7 espíritus de Dios. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. El Espíritu hablaba a las 7 iglesias y está activo a lo largo de todo este libro. El apóstol Juan es otro de los personajes principales. Él ve las visiones y nos narra los eventos. También a menudo comparte sus sentimientos y respuestas a las visiones. Las 7 iglesias, Jesús habla a estas iglesias en Apocalipsis capítulo 1 al 3 y ellas permanecen en el fondo por el resto del libro. Todo Apocalipsis se escribió para estas iglesias y las iglesias que representan. Satanás es el enemigo principal en Apocalipsis y es llamado el diablo, Satanás y el dragón. Las 4 criaturas, estos aparecen a menudo a través del libro y pueden representar toda la creación. Los 24 ancianos. Los ancianos pueden representar a todos los que Dios ha redimido. Ángeles. Los ángeles están activos a lo largo del libro. Un ángel le trajo la revelación a Juan. Ellos rinden culto a Dios y al Cordero, declaran juicio y luchan en guerra celestial. Tocan las 7 trompetas y vierten las 7 copas y 7 plagas. Un ángel, quizá el de Apocalipsis 1:1, le mostró muchas cosas a Juan, de acuerdo a Apocalipsis 22:8. Los 2 testigos. Ellos están vestidos de cilicio y llaman a los pecadores a arrepentirse. Ellos profetizan y declaran el juicio de Dios. El anticristo y la bestia. El anticristo, mis hermanos, es el gobernante de la bestia, el que es su reino. A veces Juan se refiere al anticristo como la bestia porque un rey y su reino son uno. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 5 de estas cabezas estaban en el pasado. Nosotros creemos que ellos representan los reinos mundiales de Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia y Grecia. La 6ª cabeza de la bestia, que es Roma, estaba presente en el día de Juan. Creemos que la 7ª cabeza es una versión modificada del Imperio Romano. El anticristo es el cuerno que se levantará para gobernar sobre de él. Los 10 cuernos en la cabeza de la 7ª bestia son 10 reyes que reinarán un corto tiempo con el anticristo. Está también el profeta falso. Esta persona representa al anticristo como el Espíritu Santo representa a Cristo. Satanás, el anticristo y el profeta falso formarán una impía triada. Está también la ramera. Juan nos dice que la ramera es la capital del anticristo y representa el mundo y sus valores. En el día de Juan, esta capital era Roma. Juan se refirió a ella como Babilonia para proteger a los creyentes. Aunque se consideraba que César era el anticristo en el día de Juan, creemos que un anticristo final se levantará y que va a gobernar el mundo desde una gran ciudad. Y por último encontramos a la novia. La novia es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. La novia incluye los que son arrebatados en el rapto y todos los salvos durante la gran tribulación. La novia será unida a Cristo cuando venga a vencer el mal. Mis hermanos, los muchos otros personajes en Apocalipsis incluyen a Jezabel, los jinetes en caballos, la mujer, los mártires, reyes, comerciantes, marineros, seguidores de la bestia, los fieles testigos del Señor, los esclavos, ricos, pobres y también los 144,000, una gran multitud en túnicas blancas, todos los muertos que resucitan y las personas en tronos. Además, Apocalipsis describe cosas y criaturas que actúan como humanos, una águila que exclama con gran voz, la tierra que abre su boca, un altar que responde a Dios y la nueva Jerusalén que viene como una novia. Finalmente, la muerte y el Hades son juzgados como otros enemigos de Dios. Y así, Apocalipsis tiene una gran y variada lista de personajes que juegan todos un papel en la historia de la victoria final de Dios sobre el mal. El siguiente tema clave son los contrastes en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de estos contrastes.
Le voy a mencionar algunos que encontramos en los primeros 5 capítulos del libro. Está la Santa Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la impía triada, que es el diablo, el anticristo y el profeta falso. Está nuestro Dios, que es santo y eterno, y está la bestia, que es mala y temporal. Apocalipsis 13:5, contrastada con Apocalipsis 4:8. En Apocalipsis 4:11 leemos del Creador, y ahí mismo vemos que todas las cosas creadas. En Apocalipsis 5:7 vemos el Cordero, que solo es digno de abrir el libro. Y en Apocalipsis 5:3, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno es digno de abrir el libro. En Apocalipsis capítulo 6 al 18 le mencionaré algunos contrastes que encontramos ahí. En Apocalipsis 6:2 vemos el jinete del caballo blanco con una corona temporal de victoria. Y en el 19 del 11 al 12, el jinete del caballo blanco con muchas coronas permanentes de diadema. En Apocalipsis 11:18, el enojo de las naciones, y ahí mismo la ira de Dios. Ahí se puede contrastar. El vestido vil de la ramera del anticristo, Apocalipsis 17:3 al 4, y el vestido puro de la novia de Cristo, Apocalipsis 19 del 7 al 8. Por último, les comparto algunos de Apocalipsis capítulo 19 al 22. Encontramos la primera resurrección en Apocalipsis 20 del 5 al 6, contrastado con la segunda resurrección de Apocalipsis 20 del 12 al 13. Apocalipsis 22:11 nos habla de los que son inmundos e injustos, mientras que ahí mismo en ese versículo encontramos los que son santos y son justos. Con eso, mis hermanos, damos fin a esta lección 13.3 y estamos completando también ya todo este estudio del Nuevo Testamento. Dios les bendiga.